en la tribuna de autoridades o bien en una de las salas que se han habilitado para que el equipo de gobierno, los acompañantes del enlace puedan trabajar a lo largo de este debate. El debate es larguísimo, como decidís. En este momento está llegando el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al Congreso. Señor presidente, señores y señoras diputados, presidente del Senado y senadores, presidente del Gobierno, miembros del Gobierno, Eusko Legebiltzarraren presidente eta legebiltzarkideok, sailburuok, señoras y señores, quiero que mis primeras palabras, representando aquí al Parlamento Vasco, sean en euskera, lengua oficial de nuestro país, que por supuesto traduciré a todos ustedes, y que es una lengua milenaria, en la que el pueblo vasco ha expresado, generación tras generación, sus ansias de libertad y sus deseos de amistad con los demás pueblos, con los que ha convivido desde el respeto mutuo a lo largo de la historia. Eusko Legebiltzarraren izenean, etorri naiz, hona, Espainiako korteetara, defenditzeko Euskadi eta Euskaldunok eskubide osoa dugula geure etorkizuna askatasun osoz erabakitzeko. En representación del Parlamento Vasco, he venido a las Cortes Generales Españolas a defender el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro. Este es el centro del debate que hoy tenemos en este Congreso. Comparezco por petición expresa del Parlamento Vasco para defender la propuesta del nuevo estatuto político, no del Gobierno o del Lehendakari, sino una propuesta de estatuto político aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco y por tanto representando también a la mayoría absoluta de la sociedad vasca. Y lo hago trayendo a esta Cámara el espíritu de diálogo y de negociación que ha presidido siempre el sentir, la forma de ser del pueblo vasco a lo largo de la historia. Dos cuestiones previas antes de trasladar los mensajes de fondo. La primera es que celebramos este pleno con prisas y escaso de debate político. Es un pleno que se celebra sin un debate previo. Ha habido una negativa a negociar ante el ofrecimiento del Gobierno vasco al Gobierno español, también ante el ofrecimiento de la Cámara Vasca al Congreso de los Diputados, y todo se pretende sustanciar en un pleno el día de hoy, dando a entender que tenemos un debate profundo sobre una propuesta muy elaborada, lo cual evidentemente no es posible. Hay grandes prisas por acabar, prisas, muchas prisas, cuando este es un debate que necesita de serenidad, mucha serenidad. Y en segundo lugar, la segunda cuestión previa que quiero trasladar es que el contencioso vasco, el problema vasco, la cuestión vasca, da igual, como ustedes quieran denominarla, no es nueva en esta Cámara, ni su debate tampoco. Ni yo la primera persona que he venido a traerla a esta Cámara, y probablemente tampoco seré con toda seguridad la última. Sí creo que hay una serie de cuestiones que merece la pena ser recordadas. La primera, por favor, para no confundir, sobre todo la opinión pública en España, en torno a que el contencioso está directamente ligado a la existencia de la violencia de ETA. La violencia de ETA es dañina, inhumana y además hace un daño inmenso, por supuesto,
a las personas y a las familias contra las que se cometen atentados y también a la imagen del pueblo vasco. Nada ha hecho más daño, nada hace más daño a la imagen de un pueblo pacífico y trabajador como es el vasco que la violencia de ETA. Pero no hay que confundir lo que es el problema político de relación entre Euskadi y España, muy anterior a la existencia de la bárbara e inhumana violencia de ETA. Son casi 200 años los que en muchos casos también se han visto en esta Cámara debatiendo en torno a la relación política entre Euskadi y España. Son casi 200 años desde que se inició aquella discusión con la Constitución de Bonaparte a partir de 1808, con la Constitución de Cádiz a partir de 1812, con las llamadas leyes de abolición foral a partir de los años 1839 y 1876. ¿Por qué si no se recoge en la Constitución española la adicional primera, hablando de el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales, 140 años antes, precisamente, considerados 140 años antes en la derogatoria segunda, cuando se dice se consideran definitivamente derogadas las leyes abolitorias de 25 de octubre de 1839 y 25 de julio de 1876. ¿De qué se está hablando? Sino de unos derechos históricos, de unos territorios forales, de un pueblo que tenía una manera determinada de relacionarse, de vivir políticamente con las instituciones, primero de las Españas, después del Reino de España. ¿Cómo si no se entiende que la Constitución recoja 140 años más tarde la existencia de esos derechos que dice amparar y respetar? ¿Y cómo se entiende que el Estatuto de Autonomía de Gernika tuviera una disposición adicional que refleja de manera textual la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto? No implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en función de su historia. Estamos, por tanto, ante la historia de una formulación que en términos de convivencia no hemos sabido resolver entre unos y otros a lo largo de estos últimos 200 años. No hemos inventado nada. No ha inventado nada el Parlamento vasco cuando ha aprobado un nuevo estatuto político para la comunidad vasca. El lehendakari Aguirre decía aquí, en la sesión del Pleno del Congreso, el 5 de diciembre de 1935, entre fuertes protestas y rumores, según consta en el acta, textualmente: nosotros vinimos a las Cortes Constituyentes con un espíritu de cordialidad del que vosotros no os dais cuenta. Hemos venido con nuestro estatuto votado por el pueblo y con ese mismo espíritu. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Están agonizando estas Cortes y nuestro estatuto sigue ahí esperando. Bien, esta es exactamente la misma posición que hoy tengo como representante del Parlamento Vasco en esta Cámara. Vengo con un estatuto a presentar una propuesta de estatuto, de nuevo estatuto político, aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco. Y vengo con la mano tendida para negociar, para abrir un proceso negociador, porque entiendo que de ninguna manera desde esta Cámara se puede trasladar un no a la posición del Parlamento Vasco sin admitir que previamente es necesario negociar. Venimos con la mano tendida para negociar y espero de todo corazón que ustedes no la desprecien hoy en esta Cámara, cuando al final del día realicemos la votación. Mi primer mensaje es que creo sinceramente que existe un camino. Creo sinceramente que existe una solución. Creo sinceramente que existe un punto de encuentro. Y este es el derecho a decidir y la obligación de pactar. Como he dicho al comienzo, este es el centro del debate. Hace 25 años se aprobó, se ratificó por la sociedad vasca, previamente de haber sido aprobado en esta Cámara, el Estatuto de Autonomía de Gernika. Hoy es una ley que sigue sin cumplirse, a pesar de las decisiones, en muchos casos unánimes que al respecto,
se han dado en el Parlamento Vasco al que hoy represento. Y por ello quiero que quede constancia en este acta de este incumplimiento. Pero no he venido a hablar de pasado, sino sobre todo a hablar de futuro. Y si realmente tenemos ilusión por desarrollar el autogobierno previsto en el Estatuto de Gernika y el autogobierno previsto en el aprobado nuevo estatuto político, es porque estamos ilusionados en Euskadi, los vascos y vascas, con el nivel de autogobierno que hemos conseguido con el Estatuto de Autonomía de Gernika. Porque hemos visto que el autogobierno ha sido sinónimo de bienestar. Es por lo que queremos, por lo que creemos que tenemos derecho a tener un mejor nivel de autogobierno. Apostamos por un futuro que dice sí al derecho de la sociedad vasca a decidir. Apostamos por un futuro que dice sí al pacto entre Euskadi y España. Apostamos por un futuro que dice sí a la negociación con el Estado, a la mano tendida y no a la mano rechazada. Derecho a decidir y obligación de pactar. Esta es, a mi juicio, a juicio de la propia Cámara Vasca, hoy, de manera mayoritaria, la clave de la solución práctica del conflicto que venimos arrastrando durante los últimos 200 años. Hoy presento un acuerdo por mayoría absoluta acordado en el Parlamento Vasco. Cumplimos con las previsiones legales previstas en el propio Estatuto Autonomía de Gernika. No sirve hablar de las reglas de juego y luego cuestionarlas cuando éstas se cumplen. Y ustedes nos han trasladado que no están dispuestos a negociar. Que están dispuestos a que esta Cámara diga no a la decisión de la mayoría absoluta del Parlamento Vasco y de la sociedad vasca sin siquiera abrir un proceso negociador. Y yo les traslado a todos ustedes, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tenemos miedo? A que se forme una comisión del Parlamento Vasco y de estas Cortes Generales para iniciar un proceso negociador. ¿A qué debemos de temer? ¿A qué debe de temer esta Cámara? Creo en el diálogo. Por eso he venido aquí, a este Congreso, representando al Parlamento Vasco. A pesar de que, como se ha trasladado a través de los medios de comunicación, ustedes ya han decidido, antes de que se celebre este debate, cuál es el sentido de su voto. ¿Qué es lo que van a decir? A pesar de que, como decía al comienzo, tengo muchas dudas de que en una sesión como esta, con unas intervenciones como las que tenemos, lógicamente marcadas por el reglamento y la Junta de Portavoces, me parece que es prácticamente imposible, metafísicamente imposible, que se sustancie un debate de este calado. Pero en todo caso, quiero decirles una cosa. Si he venido es porque creo que mientras tengamos la posibilidad de la voz y la palabra, defenderemos una y mil veces, en este caso, en nombre de la mayoría absoluta del Parlamento Vasco, el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro. Por eso creo que es extraordinariamente importante, a pesar de todas las dificultades, hoy estar aquí. Segundo mensaje, el pueblo vasco es un pueblo mayor de edad. La sociedad vasca es una sociedad dinámica, moderna y plural, que afronta el futuro con esperanza. Somos una sociedad sensata y madura. Tenemos mayoría de edad para decidir y además queremos decidir, queremos tomar decisiones por nosotros mismos. Euskadi es hoy una sociedad que avanza. En esta legislatura hemos logrado de nuevo ponernos a la cabeza del Estado en materia de renta familiar disponible. Tenemos el máximo de ocupación histórica que hayamos tenido nunca a lo largo de nuestra historia. Hemos rebajado la cifra de paro por debajo de la propia media en Europa. Hemos creado más de 4.000 empresas en esta legislatura y somos más atractivos que nunca. El año 2004 nos ha visitado más gente que nunca en nuestro país, superando el récord de visitas que habíamos tenido en el año de la tregua. Somos, por tanto, un país que avanza. Somos, por tanto, un país moderno, avanzado económicamente y además solidario. Somos, en definitiva, un país serio,
Y tenemos muy claro que hay un binomio que está asociado a los vascos y vascas en general, con independencia de a qué partido voten. Y es que el autogobierno ha sido y es hoy en Euskadi sinónimo de bienestar. Por eso reivindicamos más autogobierno, no para enfrentarnos con Madrid, ni con el gobierno español, ni con esta Cámara. No, miren ustedes, en Euskadi queremos más autogobierno para vivir mejor, para mejorar el nivel de bienestar de los vascos y vascas. Una sociedad plural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la lengua, desde el punto de vista de los sentimientos de identidad. Sí, pero tenemos un mínimo común denominador. Todos somos vascos, todos. Y miren ustedes, hoy más de 8 de cada 10 vascos y vascas creen que es a nosotros a quienes corresponde definir y decidir nuestro futuro. Reivindicamos, por tanto, la capacidad de decidir como el cauce central de una sociedad vasca plural. Y así será el futuro del autogobierno en Euskadi. No lo van a decidir en reuniones usted, señor Zapatero, o usted, señor Rajoy. No van a sustituir ustedes la voluntad de los vascos. Somos los que hoy en Euskadi vivimos y trabajamos, hayamos nacido donde hayamos nacido, en Bilbao, en Sevilla, en Bucarest o en Dakar. Somos los que en Euskadi hoy vivimos y trabajamos, votemos al Partido Popular, al Partido Socialista, al PNV, a Izquierda Unida, a Eusko Alkartasuna. Somos los vascos que hoy vivimos y trabajamos en Euskadi los que decidiremos nuestro futuro. Tercer mensaje. La propuesta que yo presento aquí, en nombre del Parlamento Vasco, es una propuesta para la convivencia. Ustedes pueden pretender trasladar los mensajes que crean oportunos, pero miren ustedes, yo de todo corazón les vengo a traer la visión mayoritaria de la Cámara Vasca. Esta es una propuesta para convivir, no es una propuesta para romper. En el ejercicio de nuestro derecho democrático a decidir, el Parlamento Vasco ha aprobado por mayoría absoluta, como exige, por cierto, el Estatuto, una propuesta de convivencia entre Euskadi y el Estado español basado en la libre asociación y en el respeto mutuo. Ejercemos, por tanto, nuestro derecho a decidir no en clave de ruptura, sino en clave de convivencia. El nuevo Estatuto no habla, no encontrarán ustedes ninguna referencia en términos de romper, sino de convivir. En términos de imposición, sino en términos de libre asociación. No encontrarán ustedes agravios, encontrarán tolerancia, no encontrarán crispación. Encontrarán fundamentalmente una formulación política hecha en términos de afectividad. El siglo XXI, los proyectos de convivencia, en el siglo XXI los proyectos de convivencia están basados en la libre asociación. No están basados en la imposición. Hoy ni siquiera tus hijos viven contigo, si no comparten tu proyecto. Euskadi no es una parte subordinada del Estado español. Quiero decírselo con claridad aquí, como representante del Parlamento Vasco. Y miren ustedes, el Estado español será un proyecto en común, solo si las partes que lo componemos así lo queremos, si así lo decidimos. Nuestra propuesta para la convivencia, además, nada niega, ni a nada obliga a otras naciones y regiones del Estado español. No la planteamos para obligar a otros pueblos de España a seguir nuestro camino, ni para impedirles que sigan el suyo. Es una propuesta compatible, por tanto, con un verdadero Estado plurinacional. Es solidario también con otros pueblos de España, al establecer mediante el sistema del concierto y el cupo nuestra contribución a las cargas generales del Estado y sobre todo a los programas de solidaridad de los que somos contribuyentes netos. Cuarto mensaje. Es una propuesta legal, legítima y democrática. Es una propuesta con todos los requisitos legales que exige el Estatuto cumplidos, presentada aquí
por el Parlamento Vasco de manera abierta para su negociación bilateral con las Cortes Generales, como exige la Constitución. Es legal, porque es aprobada de acuerdo con el artículo 46 del Estatuto y remitida legalmente a las Cortes Generales para iniciar el trámite de negociación entre una delegación del Parlamento Vasco y otra de las Cortes Generales. Es legítima, es democrática y está abierta a la negociación. El Parlamento Vasco ha sido el campamento base del diálogo durante 4 años. El que ha querido ha aportado. Partidos políticos, agentes económicos y sociales, 36.000 familias vascas nos han trasladado sus puntos de vista en relación con el estatuto que hoy aquí presento. El proceso ha estado permanentemente abierto y ha contado también con el impulso de un gobierno vasco tripartito, plural, donde hay 2 fuerzas nacionalistas vascas y otra que no lo es, PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, un partido federalista de Estado, que tenemos el 48% de los votos emitidos en las elecciones de mayo del 2001, y que además la única sentencia que ha tenido a lo largo de todo su trayecto ha sido una sentencia del Tribunal Constitucional a favor, por cierto, de las tesis del Gobierno vasco y del Parlamento vasco y en contra de las tesis de los impulsores de que el Tribunal Constitucional evitara incluso que el debate se diera en la Cámara Vasca, en contra, por tanto, de las tesis que mantenían principalmente el Partido Popular, seguido a ruedas, eso sí, por el Partido Socialista. 4 años negando lo evidente, hasta que en abril del año 2004 fue quien, y el propio Tribunal Constitucional, quien tuvo que decir que la propuesta era legítima y democrática. No puede ser, decía, en principio cuestionada la competencia del tripartito vasco para proponer una reforma de Estado, del Estado autonómico o en general, para remitir al Parlamento autonómico cualesquiera propuestas de debate. Entender otra cosa, añadía, sería desconocer la lógica del sistema democrático parlamentario, uno de cuyos fundamentos consiste en que el Parlamento es la sede natural del debate político. Muy bien, pues deben saber ustedes que han negociado la posición de esta Cámara, que han estado 4 años acudiendo al Tribunal Constitucional para que no se debatiera, estas cuestiones no se debatieran en la Cámara Vasca. Y esto, por lo tanto, es muy importante que se conozca en Euskadi, pero me resulta particularmente importante que se conozca también en España. La única sentencia que del Tribunal Constitucional ha nacido en relación con este estatuto político que yo presento hoy aquí, ha sido una sentencia para dar la razón al tripartito vasco, al Parlamento vasco, y no a quienes estaban manteniendo, Partido Popular y Partido Socialista, que el Parlamento vasco primero y después esta Cámara podía debatir acerca de esta cuestión. ¿Qué negociación, me pregunto, es posible con quien no ha querido siquiera sentarse a hablar durante 4 años? Porque solo las posiciones en unos, en otros no, comenzaron a cambiar como consecuencia de esta sentencia del Tribunal Constitucional. No estamos ante un problema jurídico, estamos ante un problema de voluntad política. Estamos convencidos que la Constitución española, en función de los instrumentos a los que he hecho yo antes referencia, disposición adicional primera y derogatoria segunda y Estatuto de Autonomía de Gernika en la disposición adicional, tiene instrumentos para encajar el derecho de los vascos a decidir nuestro propio futuro. Estamos convencidos, y quiero decirlo aquí bien alto y bien claro, abogamos por militar en el constitucionalismo último, no en aquel otro tipo de constitucionalismo que utiliza fundamentalmente la Constitución, que utiliza las normas jurídicas como arma arrojadiza, como elementos que imposibilitan, llegan incluso a negar la posibilidad de realizar acuerdos políticos que lo que hagan es traer como consecuencia una adaptación de las normativas jurídicas. Mi quinto mensaje es que hoy tenemos una oportunidad histórica para abrir la puerta a la solución del problema vasco. Por eso vengo a ofrecer la mano tendida de la sociedad vasca para negociar un nuevo marco de convivencia con España para el siglo XXI. No desaprovechen esta oportunidad dando un portazo a la propuesta que por mayoría absoluta
ha aprobado el Parlamento Vasco. No rechacen el diálogo y la negociación. No desaprovechemos esta oportunidad histórica que hoy tenemos, porque tenemos la posibilidad de solucionar, de encarar un problema de convivencia que está vigente desde el siglo XIX. A pesar de la transición, estamos ante una asignatura histórica pendiente. Y hoy, 166 años después de la primera ley de abolición foral, de los derechos históricos y de los fueros por la fuerza, después de haber reconocido en la propia Constitución española que esos derechos existían en relación con unos territorios forales y de hacer una expresa referencia en el Estatuto de Autonomía de Gernika, hoy tenemos una oportunidad histórica si no despreciamos la mano tendida que yo vengo a traer en nombre del conjunto de las instituciones democráticas vascas, en este caso del Parlamento Vasco. La propuesta, señoras y señores, no es un problema. La propuesta es una oportunidad. Yo no coincido con algunos de ustedes que creen que el debate político fractura. El debate político no fractura. El debate político lo que hace es reforzar la democracia. El debate político no divide. El debate político, precisamente lo que imposibilita es la división. Lo que divide es no debatir, no negociar en términos políticos. La negociación, el que hoy saliéramos de aquí comprometiéndonos a una negociación entre las Cortes Generales y el Parlamento Vasco, no es una decisión que fuera a crispar ni a la sociedad vasca ni a la sociedad española. Lo que creo que realmente crispa es no abrir la puerta a la negociación. Porque no hay que tener temor a la democracia. No tenemos que tener temor a que las sociedades sean consultadas. ¿Por qué tener temor a que la propia sociedad vasca sea consultada? ¿A qué tememos? ¿A que a la sociedad vasca se le pregunte o a la respuesta que puede dar la sociedad vasca cuando se le pregunte? Mensajes finales, porque me queda ya poco tiempo, presidente. El primero para decir a esta Cámara que a pesar de los pesares, yo soy optimista, porque pase lo que pase hoy en esta Cámara, se vote lo que se vote en esta Cámara, no será ni el comienzo ni el final de un camino que no tiene vuelta atrás y que terminará en un momento determinado con una consulta democrática a la sociedad vasca, que yo espero, precedida de un acuerdo, sea además con plena validez jurídica. En segundo lugar, un mensaje para ustedes, señor presidente Zapatero, y para el señor Rajoy. Ustedes ya han pactado lo que aquí se va a decidir. Y en esta tribuna está el representante de un pueblo pacífico y civilizado que viene a pedir diálogo y respeto a la decisión democrática de sus ciudadanos. Ustedes ya han pactado el negarse. Están en su derecho. Están en su derecho. Pero tendrán que explicar a todos los ciudadanos y ciudadanas vascas que ustedes dos ya han pactado cómo será nuestro futuro y que de nada servirá la decisión democrática que los vascos puedan expresar, porque ustedes dos ya lo han decidido por todos ellos. El tercer mensaje es a la Unión Europea, a la comunidad internacional. Quiero decirles que estoy aquí como representante del Parlamento de un país que pide con respeto, con educación, que se escuche la decisión democrática de sus ciudadanos. No venimos a imponer nada a nadie, sino a ofrecer nuestra mano tendida para negociar un acuerdo de convivencia amable con España. Hoy, en cualquier país de tradición democrática del primer mundo, planteamientos como el que nosotros hacemos no causan ningún problema. Es normal que la decisión clara e inequívoca de una sociedad sea tenida en cuenta. Lo que sería tremendo sería lo contrario, que una sociedad que se pronuncie de forma clara e inequívoca no fuera tenida en cuenta a la hora de decidir su futuro.
y planteamos instrumentos jurídicos y políticos modernos, no del siglo XIX, sino del siglo XXI, para interpretar y desarrollar el derecho a decidir y la obligación de pactar, tal y como hoy están planteando en sociedades avanzadas como Canadá, Quebec, Irlanda, Flandes, Valonia, etc. Un tercer mensaje, para la sociedad española, para trasladarles que yo creo que es perfectamente posible encontrar, si nos lo proponemos, un modelo político para convivir y participar juntos en Europa, respetándonos unos a otros. Lo creo firmemente y lo quiero trasladar aquí honestamente en nombre del Parlamento Vasco. Yo sé que hay mucha gente en España que entiende que el futuro de Euskadi lo debemos decidir los propios vascos. Muchísima gente en España. Y quiero agradecer en ese sentido, en nombre del Parlamento Vasco, la enorme cantidad de muestras de cariño que hemos recibido de todos los pueblos de España, y muy especialmente desde el pueblo andaluz, el pueblo gallego y el pueblo catalán. Y termino con un mensaje para la sociedad vasca. Estoy orgulloso del pueblo vasco, de nuestra historia milenaria, de nuestra lengua, el euskera, una de las lenguas más antiguas de Europa. Pero estoy aún más orgulloso de nuestros hombres y mujeres, de todos los vascos y vascas que hoy vivimos y trabajamos en Euskadi, como antes decía, hayamos nacido donde hayamos nacido y votemos al partido político que votemos. Es fundamentalmente a vosotros a quien quiero dirigirme para deciros que el futuro nos pertenece y que lo escribiremos nosotros, pactando con los demás, pero lo escribiremos nosotros, de nuestro propio puño y letra. Beste barik, eskerrik asko zuen arretagatik. Muchísimas gracias, señor presidente. Ha sido el discurso del lehendakari Ibarretxe, no se ha excedido apenas el tiempo, calculo yo que ha consumido unos 33 minutos, ha comenzado saludando en euskera, una lengua milenaria. He venido a defender el derecho del pueblo vasco para decidir su futuro. Ha recalcado la negativa a negociar del gobierno de la nación con el gobierno vasco. Ha señalado que nota aprecia que hay prisas por acabar y este debate necesita mucha serenidad. Ha recalcado que la violencia de ETA es dañina e inhumana. Nada hace más daño al pueblo vasco que ETA. Hace más de 200 años teníamos unos derechos en función de su historia que fueron derogados. Y apenas sin tiempo para que les explique buena parte de su discurso, tiene la palabra el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Señor presidente, señorías, señor Ibarretxe, si vivimos juntos, juntos debemos decidir. Esa es la expresión de una profunda convicción democrática. Y esta idea expresa la posición del gobierno ante el debate que nos trae aquí. Esta Cámara es la sede de la soberanía popular de España. En ella encontrará usted, señor Ibarretxe, a diputados y diputadas de todas y cada una de las regiones y nacionalidades que componen nuestra patria común. En estos escaños se sientan los representantes de las diversas ideologías que conforman nuestro mapa político. Ninguno de nosotros, por sí solo, habla en nombre de todo el pueblo. Solo la suma coral de todas nuestras voces representa las múltiples voces de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país. Por eso, hoy escuchará usted no una sola voz, mi voz, hablando en nombre de todo el pueblo, sino muchas voces, diversas, favorables y desfavorables, y todas ellas en conjunto representan la soberanía nacional, la pluralidad y la riqueza de nuestro pueblo, su grandeza. El gobierno
ha sido desde el primer día que el Parlamento Vasco aprobó esta propuesta de nuevo estatuto político favorable a este debate. Y lo ha sido por tres razones, más allá de consideraciones jurídicas o procedimentales. Primero, por el respeto que merece la decisión del Parlamento Vasco, aunque ésta sea por una exigua mayoría. Segundo, porque en mi concepción de la democracia, las grandes cuestiones que afectan al discurrir de España han de ser debatidas en esta Cámara. Y tercero, porque en una democracia avanzada, el derecho de propuesta ha de tener el mayor cauce posible para su ejercicio efectivo. Por todo ello, ha de entenderse que no hayamos sido partidarios de acudir al Tribunal Constitucional, que como guardián e intérprete último de nuestra norma básica, debe pronunciarse, en su caso, si así fuera necesario, una vez que lo haga la representación popular, que en nuestro país es la instancia suprema de poder político y legislativo, solo sometida a la Constitución. Señorías, el resultado de la votación sobre esta propuesta es conocido de antemano, ya que los grupos se han expresado con suficiente claridad. La propuesta no prosperará. Es algo normal en democracia. Le sucede a los gobiernos en los parlamentos o en los tribunales. Le sucede a los parlamentos en los tribunales. E incluso le sucede al Estado cuando sus decisiones son anuladas en el orden internacional. Es la esencia de la democracia, en donde todo poder es limitado y está sometido a otra voluntad o a la ley suprema. Por tanto, pretender enfrentar legitimidades es un juego falso. Es no decir la verdad de lo que se puede y no se puede hacer. Si esto no fuese así, no habría democracia, no habría garantías, ni seguridad jurídica, ni libertad. Pero más allá del resultado de la votación de este debate puede ser de gran utilidad para el futuro de nuestra convivencia. De entrada, celebrar el debate supone un reconocimiento recíproco de nuestras legitimidades. Supone aceptar, someter nuestros puntos de vista a un mismo patrón de racionalidad. Estamos mostrando ante los ciudadanos la primera condición política que la gran mayoría de nosotros nos queremos atribuir, la de demócratas. No deberíamos olvidarlo. Y tampoco debe olvidar la Cámara que al Gobierno le corresponde cumplir y hacer cumplir la legalidad. Y así lo hará si fuera necesario. Como recordarán, un día hace 2 años, millones de españoles, muchos de ellos vascos, salimos a la calle a hacer cumplir la legalidad internacional vulnerada. Esta misma Cámara fue testigo un día tras otro de mi defensa de la legalidad internacional, quebrantada en mi opinión en cuanto me fue posible, mi primera decisión como presidente del Gobierno fue desvincular a mi país de una decisión que consideraba ilegal. Lo hice por convicción profunda. Lo hice porque la ley es la garantía de la convivencia, de la libertad, con la misma convicción que hoy defiendo que este proyecto sea rechazado en nombre de la ley. Señorías, nos trae a esta Cámara una cuestión que algunos consideran pendiente desde hace 25 años, e incluso desde hace mucho más tiempo, como hemos oído hace un momento. Les habla alguien que se siente muy lejos de cualquier posición entre las que se conocen o se reconocen como nacionalistas. Mi convicción profunda se expresa en una firme pasión por la democracia. O como dijera Hermann Hesse, soy patriota, sí, pero antes persona o ser humano. De igual manera considero que el idioma del Parlamento y de la democracia es la ley. El respeto a la misma es sin duda el gran descubrimiento de los pueblos para su vida
en libertad. Señorías, esta propuesta, como hemos escuchado aquí, pretende proponer una nueva relación entre Euskadi y el conjunto de España, y su sustento teórico se centra en el derecho a decidir del pueblo vasco. Creo con tanto fervor como cualquiera, señor Ibarretxe, en la expresión que representa la voluntad popular. Y creo con tanto fervor que esa voluntad popular hay que llevarla a cabo con todas sus consecuencias. Y por eso afirmo, la relación del País Vasco con el resto de España la decidirán todos los vascos, no la mitad y todos los españoles. Porque, señorías, he oído argumentos y he comprobado que se sostienen posiciones sobre una visión de España que fue y ya no es, sobre un concepto de soberanía que fue y ya no es, sobre una noción del Estado-Nación que fue y ya no es, sobre una interpretación del derecho de autodeterminación que nunca fue y tampoco lo es ahora. Señorías, nuestra unión como país no es un tributo a la historia. Nuestra unión como país no es un apego a una bandera. Nuestra unión se sustenta en la fuerza más poderosa que ha conocido nuestro devenir y la de todos los pueblos. Los valores de la razón, la libertad, la ciudadanía de iguales, el pluralismo, la supremacía del derecho, de las garantías, el pacto colectivo, la limitación del poder. Defiendo la integridad territorial de España porque es integridad de los derechos de los ciudadanos. Solo así todos y todas disfrutaremos de una libertad integral, de una igualdad integral, de un pluralismo real. Eso es un Estado moderno. Ese es el Estado que estamos construyendo. De igual manera, la libertad de Euskadi es la libertad de sus ciudadanos. Una libertad para decidir juntos. Aunque es cierto y doloroso que hay quienes ya nunca podrán decidir. Son muchos buenos vascos que han sido asesinados. Vascos que seguro que compartirían algo que Mario Onaindia, un patriota vasco, afirmó: si me matan, no quiero que digan en mi epitafio que moría por la paz, sino que luché por la libertad. Señorías, mi concepción de España es la de la España constitucional. No solo porque sea garantía de unidad, sino ante todo porque es garantía de libertad y de convivencia. Mi concepción de España es la de una España plural, una España que reconoce las identidades de sus pueblos, identidades demasiadas veces negadas en la historia, identidades a veces humilladas en la historia, identidades que tienen derecho a ser construidas, a convivir. Por eso me he sentido orgulloso, como presidente del Gobierno de España, defendiendo el euskera en Europa. Por eso siento el mismo respeto y aprecio ante la ikurriña que ante la bandera de mi tierra. Por eso me siento con autoridad para decir al pueblo vasco, a los ciudadanos vascos, que la construcción de su identidad, que sus aspiraciones de las más altas cotas de autogobierno son posibles. Y como hoy son posibles y las vamos a llevar adelante, hay que hacerlo decidiendo juntos. Y como no hay una única concepción de la identidad territorial en España, sino muchas, y como ninguna es más verdadera que la otra, la mejor solución es que todas convivan, que todas puedan ser vividas. Señorías, en muchas ocasiones se invoca a la historia para sustentar legitimidades o esgrimir dominios injustos. Dejemos a la historia que descanse. Fue Thomas Jefferson
quien defendió con más brillantez la idea de que en cada momento el mundo es responsabilidad de las generaciones vivas. Sabemos que ha habido demasiada gente que en nombre de las generaciones pasadas han arruinado el futuro de las generaciones presentes. Por ello, hay que caminar. Y solo se camina mirando hacia adelante, no hacia atrás. No es mirando hacia el siglo XIX, hacia 1839, ni hacia los conflictos entre naciones del primer tercio del siglo XX, a los que quiso responder la Sociedad de Naciones y la teoría de la autodeterminación. Ni siquiera hay que mirar a 1975 o al 77, y si me apuran, ni al 2001 o al 2004. Ese mundo pasado, ese mundo histórico que se reclama, es un mundo afortunadamente muy lejano. Hoy estamos mejor y hay perspectivas para que los pueblos puedan existir, para que las culturas nacionales sean viables, sin necesidad de conflictos ni fronteras. Eso es lo que quiero decir a los vascos hoy. Y eso ahora es posible en Europa. En Europa, a través del Estado constitucional. En Europa, donde se resuelven los conflictos nacionales que antes eran irresolubles, hace bien poco tiempo de nuestra historia. Hemos descubierto que decidiendo juntos es posible convivir sin que tengamos que imponer unos su cultura a otros. Les propongo que pensemos en 2007, no en 1839. Les propongo que pensemos en 2007, en el año de la vigencia de la primera Constitución Europea. Pensemos en la Europa que vamos a impulsar dentro de 20 días, cuando votemos todos juntos, vascos y catalanes, andaluces, leoneses. Seremos los primeros en hacerlo, antes que países que alumbraron hace décadas el ideal europeo en el que soñaron todos los demócratas españoles, también Aguirre. Esa Constitución, antes incluso de enunciar el primero de sus artículos, proclama en su preámbulo: los pueblos de Europa, sin dejar de sentirse orgullosos de su identidad y de su historia nacional, están decididos a superar sus antiguas divisiones y cada vez más estrechamente unidos a forjar un destino común. ¿Qué lección, señorías? Tomemos nota. Sintámonos orgullosos de todas nuestras identidades, de todas nuestras historias, y forjemos un destino común como país. Señorías, después de este debate habrá una votación. La votación en democracia cierra el debate, pero no lo resuelve. El debate, cuando se trata de una norma fundamental para la convivencia, solo lo resuelve el acuerdo. Hoy es previsible que terminemos cerrando un debate y deseable que abramos el tiempo de un acuerdo histórico y definitivo. Para mí el resultado de la votación no será una victoria y por tanto nadie debe entender el mismo como una derrota. Este 1 de febrero no es el final de un plan, sino el día en que asistimos a un nuevo comienzo, a un nuevo proyecto para Euskadi y para el conjunto de España. Un proyecto que ha de tener el respaldo de todos y la mirada puesta en el futuro, que ha de establecer la prioridad en aquellos que no pueden vivir como seres libres. El afán de compartir las identidades, en respetar las aspiraciones nacionales dentro de un gran proyecto de convivencia, de un gran proyecto que representa una España orgullosa de su pluralidad. En una España que nos corresponde construir a nosotros,
para los que han de venir, y nosotros no tenemos más deudas ni más hipotecas que nuestras propias convicciones, nuestros mejores valores democráticos. Señorías, sabemos que la tarea es difícil. Es una gran tarea, pero más grande será la recompensa. Señorías, si vivimos juntos, juntos debemos decidir. A esa gran tarea hoy quiero convocar a todos los vascos y a todos los ciudadanos de este país que quieren ver la armonía, la convivencia respetuosa, la riqueza de nuestras lenguas, la fortaleza de nuestra unión, de una unión que no se impone, una unión a la que se convoca cada día. Este es mi compromiso. En esta tarea empeñaré el legado de tantos hombres y mujeres que saben que tenemos una oportunidad única y que estamos dispuestos a no fallar. Señorías, decía Albert Camus que un hombre rebelde es un hombre que dice no, y desde ese no construye una realidad nueva. Como demócrata y como presidente de todos, me opongo a una propuesta que no es de todos y para todos. Espero que acepte, señor Ibarretxe, que este no que hoy votamos es un sí a una realidad nueva, más integradora, en la que quepamos todos. Y del mismo modo que yo acepto su buena fe, espero que usted acepte la mía. Todos los vascos y el resto de los españoles esperan que se les gobierne para la búsqueda de soluciones, desde la justicia y con esperanza. Y así vamos a hacer nosotros. Muchas gracias. El presidente del gobierno no ha consumido su tiempo, apenas 21 minutos, para, en un tono conciliador, decir, entre otras cosas, que juntos debemos de decidir. Aquí, en este Parlamento, están todos los representantes de las diversas ideologías de nuestro país. Hoy, señor Ibarretxe, escuchará muchas voces, favorables y desfavorables. Todas representan la grandeza de nuestra tierra. El resultado ya es conocido, la propuesta no prosperará, pero enfrentar legitimidades es un juego falso. Este debate espero que sea muy positivo, entre otras cosas para nuestro futuro, porque afianzaremos nuestra democracia. Esta propuesta se sustenta en el derecho a decidir del pueblo vasco. La relación entre Euskadi y el resto de España lo decidirán todos los vascos y todos los ciudadanos del resto del país. El resultado para mí no va a ser una victoria, pero no hagan una pantalla que prácticamente que nadie lo interprete como una derrota. Si vivimos juntos, juntos debemos decidir. De posiciones, la palabra la tiene, y me opondré a una propuesta en nombre del grupo parlamentario que no es de todos del Congreso y para todos. En el uso de la palabra, el presidente del PP, Mariano Rajoy. Señor presidente del Congreso, señorías, si no hubiéramos escuchado las palabras del ilustre representante del Parlamento Vasco, pudiéramos pensar que lo que hoy nos convocaba era la reforma del Estatuto de Autonomía para el País Vasco conforme a las previsiones de la Constitución. Al menos esa era la apariencia que se le ha dado para que pudiera llegar a esta casa. Mas he aquí que la presunta reforma del Estatuto de Autonomía para el País Vasco conforme a las previsiones de la Constitución resulta que ni es una reforma, ni habla de autonomía, ni se acuerda de la Constitución. ¿De qué se trata, pues? Estamos, según proclama el propio documento y se nos ha recordado aquí, nada menos que ante un proyecto de pacto político entre Euskadi y España basado en la libre asociación. ¿Y eso qué es, señorías? No entraré en detalles, pero ustedes saben que proclama la soberanía del pueblo vasco, otorga nacionalidad vasca a sus habitantes
asume competencias exclusivas del Estado en relaciones exteriores, en justicia, en economía, en seguridad social, en educación. En una palabra, desmantela toda la arquitectura del Estado español. No diré que me sorprenda. A nadie que conozca la vieja alternativa CAS pueden sorprenderle sus secuelas. Pero esto es lo que hay, señorías. Un texto ameno, imaginativo, tal vez un poquito quimérico, que me ha recordado mucho aquella constitución que elaboró Rousseau para Córcega, en la que distinguía tres clases de corsos: patriotas, ciudadanos y aspirantes. Pero dejemos esto para más adelante. El caso es que todo el documento, desde la primera palabra hasta el punto final, se olvida de la Constitución española. A mí no me choca, porque como acabamos de escuchar, la voluntad expresa de los redactores ha sido exactamente volar fuera de la Constitución y evadirse de la tutela del Estado, cosa que han logrado con creces. Llegados aquí, una de dos, señorías: o algunos responsables políticos no se han enterado de que cualquier reforma estatutaria que choque con la Constitución carece de viabilidad, o por el contrario, lo saben muy bien, pero no les importa perder el tiempo. De hecho, el texto que se nos presenta no solo entierra la Constitución, hace más, se erige él mismo en norma constituyente. Nos han traído ni más ni menos el proyecto de Constitución para una Euskadi libre asociada al Estado español. Señorías, estamos ante una llamativa contradicción, porque quien tiene capacidad para elaborar su propia Constitución no tendría por qué acudir a esta Cámara. ¿Para qué habría de acudir? Y sin embargo, quienes ahora se alzan con una Constitución acuden a ella. ¿Por qué? Dicho al revés, quien acude a esta Cámara es porque no está legitimado para hacer una Constitución por su cuenta. Y sin embargo, la han hecho y además nos la traen. ¿Para qué? ¿Qué pretenden? ¿Proclamar su independencia con nuestras bendiciones? ¿Cómo se entiende esto? Hemos de concluir, señorías, que lo que nos han remitido bajo capa de una reforma estatutaria es en realidad una petición de reforma constitucional. Lo que al parecer esperan los solicitantes es que nosotros, para evitarles la descortesía de un desaire, reconozcamos nuestros errores en materia de soberanía nacional y reformemos la Constitución española, de manera que este adiós a España que nos remiten pueda ser reconocido como hijo legítimo de la Constitución española. En otras palabras, cambie usted a la madre para que se parezca a la hija. Si esto es así, y dejando a un lado la sospecha de que nos toman el pelo, me da la impresión de que estamos alterando el orden natural de las cosas. El Parlamento Vasco, como cualquier otro parlamento autonómico, tiene derecho a iniciar el proceso de reforma constitucional tal y como lo señala la propia Constitución en sus artículos 87 y 116. Y no hace falta que nos lo pidan. Háganlo ustedes. Pónganse a trabajar y no pretendan empezar la casa por el tejado. Aborden primero esta tarea y si tienen éxito estaremos en otra cosa. Además, si no lo hacen así, resultará lo que ha resultado ahora, que embarcan al Parlamento Vasco en unos acuerdos sobre materias que no son de su competencia. La Cámara de Vitoria no está facultada para imponer cambios en la estructura del Estado o en el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas. ¿Se permitiría que el Parlamento Vasco fijara la fecha de las elecciones autonómicas, que es una competencia exclusiva del Lehendakari? No, porque no es competencia suya. De igual manera que esta Cámara, en la que hoy estamos, no puede modificar unilateralmente el Estatuto de Autonomía de Guernica, o que el Ayuntamiento de Baracaldo, por seguir con otros ejemplos, no puede aprobar el presupuesto de la Diputación de Vizcaya. Los acuerdos que tome cualquier institución en materias que no son de su competencia no valen nada, aunque los voten el 100% de sus miembros. Y lo cierto, señorías, es que el Parlamento de Vitoria se ha tomado atribuciones que no le corresponden. Lo están proclamando a voz en grito los recursos que se han presentado ante los tribunales. Dentro del País Vasco, la Diputación Foral de Álava, y en su vecindad, las comunidades de Navarra y de Castilla-León. Todos por el mismo motivo, que se toman atribuciones que no les corresponden.
Y a nadie puede extrañarles que los navarros protesten una vez más del obsesivo acoso anexionista que perciben constantemente en el nacionalismo vasco. En resumen, no estamos, como se pretende, ante un proyecto de reforma de un estatuto de autonomía y en consecuencia no podemos aprobarlo como si fuera lo que no es. Por eso mi grupo se opondrá a la toma en consideración. Lo único que hoy nos importa de este proyecto es que abandona el marco legal, es incompatible con la Constitución, que deroga el Estatuto de Gernika y que aborda materias que no le competen. Por eso, quienes estamos obligados a defender la ley, mientras la ley no cambie, no lo podemos admitir. Y a esto se reduce todo, señorías. Lo que está en cuestión esta tarde, no nos engañemos, no es si aprobamos o no determinado documento, sino si en España se aplica la ley. Y esto es muy importante, señor presidente del Gobierno. Que la ley se aplique es muy importante. Y por lo demás, pues no hay nada más que hablar. Contra lo que temía el señor Ibarretxe, no nos rasgamos las vestiduras, no pisoteamos su propuesta, no damos portazo alguno, ni desairamos a nadie. Todo lo contrario, nos conviene a todos, incluido al señor Ibarretxe, ser rigurosos con la ley y respetar los procedimientos. La libertad, señorías, no significa disfrutar el derecho a hacer lo que nos plazca, sino, como señaló Montesquieu, el derecho a hacer lo que las leyes permiten, y no cabe libertad fuera de la ley. ¿Y es esto el caos, como se ha dicho? No, es la legalidad en la que se encuadra el Estatuto de Gernika, la legalidad que da sentido a este debate y también la legalidad que señala sus límites. Y aquí no habrá más caos que el que otros quieran alentar. Y esto me lleva a la siguiente consideración. Señorías, me he propuesto no alterar la moderación de mi tono, pero convendrán en que si malo es el fondo del asunto que nos ocupa, peor ha sido la forma plagada de menosprecios y desplantes. Y no lo digo para cargarme de razón a la hora de rechazar la propuesta. Sería igualmente rechazable aunque se presentara con unos modales exquisitos, pero hubiéramos ganado en respeto y en decoro. No quiero pasar por alto lo que me ha parecido un desprecio grave a las Cortes españolas, a todos nosotros. Señorías, no solo se nos exige algo que es ilegal por parte de quien no tiene derecho a exigirlo, sino que se nos exige en rebeldía. Recibimos un documento que equivale a una declaración de independencia, y yo me pregunto, ¿cuál es nuestro papel? ¿Se nos informa? ¿Se nos consulta? ¿Se nos advierte? ¿Se nos amenaza? No lo sé, porque se supone que debemos aprobarlo. Pero ya se ha anunciado el propósito de convertirlo en hecho consumado y nos guste o no nos guste, lo ha hecho usted, convocar un referéndum ilegal. Se solicita el acuerdo de esta Cámara, pero ya se nos ha dicho que no se tendrá en cuenta nada de lo que aquí se decida. La misma propuesta establece que haya o no haya acuerdo con el Estado español, en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor del nuevo estatuto, es decir, desde que decidan publicarlo en el Boletín Oficial del País Vasco, el Estado asociado comenzará a ejercer en plenitud y sin excepción todas las potestades, funciones y servicios. Oiga, ¿qué clase de farsa es esta? Señorías, pretender que tomemos en consideración algo que ya se ha determinado llevar a cabo en cualquier caso, solo se puede calificar de desfachatez. Una desfachatez revestida de hipocresía, de exigencias de diálogo, de espíritu constructivo, de relaciones amables y de no sé cuántos peripollos más para disfrazar las intenciones verdaderas. Se nos exige diálogo, nos lo exige quien rompe los acuerdos, quien se salta la ley, quien disfraza sus intenciones, quien dinamita el consenso, quien nos presenta deliberadamente un proyecto inadmisible y nos amenaza con hechos consumados. ¿Dónde está esa voluntad de diálogo? ¿Diálogo sobre qué? ¿Sobre un fraude de ley? ¿Sobre una desfachatez? ¿Sobre cómo establecemos un régimen de castas en el País Vasco? Los promotores de este plan
no buscan el diálogo, sino el acatamiento. No reclaman un debate, sino la claudicación. Nos traen el certificado de defunción de nuestras normas de convivencia y pretenden que pactemos el tipo de entierro. Confieso, señorías, que si hubiera estado en mi mano, no celebraríamos este pleno. Yo lo confieso. Como saben ustedes, propusimos a la mesa de la Cámara un procedimiento que suponía cumplir la ley, señor presidente. Ahora bien, una vez que estamos aquí, no seré yo quien rechace la oportunidad de dialogar. Hemos reservado toda una tarde para el intercambio de razones y nadie podrá decir que han faltado al diálogo. Tal vez a algunos este diálogo les parezca breve, pero es que el asunto no da más de sí. Yo creo en el diálogo como instrumento para el acuerdo, pero exijo buena fe, respeto a la ley y lealtad al interés general. De eso se trata. Yo creo en el diálogo, pero reconozco que será muy difícil, y no es malo decirlo, cualquier clase de entendimiento mientras los promotores de este plan no corrijan algunos malentendidos, porque se empeñan en imponer unos supuestos que no todo el mundo comparte. Si no les entiendo mal, defienden que el pueblo vasco es soberano, que es el único legitimado para decidir sobre su futuro y que estableció un pacto con el Estado en 1979, el cual ha sido traicionado. Creo que esto lo consideran un dogma y desde luego lo defienden y lo difunden como tal. Y yo le digo una cosa, tienen derecho a pensar lo que quieran, pero no les conviene equivocarse respecto a los demás. No debieran dar por hecho que tienen razón, que todos vamos a compartir sus creencias y que vamos a convertirlas en leyes. Eso no sería posible, no sería razonable y sobre todo no sería justo. Y si no modifican esos planteamientos o los guardan en el armario de las ilusiones remotas, como hemos hecho todos en lo que nos toca, no vamos a poder entendernos. Y les diré por qué, señorías. En primer lugar, porque ya no vivimos en el siglo XVIII. Todo el mundo tiene derecho a cultivar conceptos antiguos, pero no se puede pretender que una democracia moderna los comparta, porque son conceptos que la Ilustración desterró del lenguaje político y del derecho público hace 200 años, señorías, en España con las Cortes de Cádiz. Con la democracia contemporánea nació el ciudadano, el individuo como sujeto de derechos y deberes. Nació la igualdad. Y el viento de la historia se llevó todos los vestigios del antiguo régimen, es decir, los presuntos derechos de pueblos, clanes, tribus o parroquias. La Constitución que compartimos, la que da sentido a esta sesión, no admite que nada se alce sobre los derechos de la persona, ni que un pueblo tenga más derechos que un ciudadano. No consiente que ninguna creencia laica o religiosa recorte la libertad individual y no tolera diferencias entre los individuos porque ante la Constitución todos los españoles son iguales independientemente de su sexo, raza, religión, lengua o ideología. Y yo creo que quienes han redactado este texto pueden comprender que cualquier reforma que pretenda recordar la libertad de los ciudadanos, invocando los derechos indefinidos de un pueblo metafísico, tropezará con muchas dificultades en esta Cámara. Y es muy importante que esto quede claro, para que podamos entendernos y no llamarnos a engaño, porque este es el lenguaje de la democracia. Y todo lo demás es mitología. Y lo mismo ocurre, señorías, con el concepto de soberanía. En España, como recoge la Constitución, no existe más nación que la española. Dicho de otra manera, en España solamente hay un cuerpo ciudadano que esté legitimado para elaborar una Constitución, es decir, para constituirse en Estado, el conjunto de los españoles. En España la soberanía, la única autoridad que no tiene que dar cuentas a nadie por ser soberana, la encarna el conjunto de los españoles y se expresa a través de las urnas, no existe otra. Y esta soberanía, esta autoridad suprema, estableció que el País Vasco podía constituirse en comunidad autónoma, le fijó las normas y le señaló un ámbito vasco de decisión que, por cierto, es riquísimo. En efecto, señor Ibarretxe, existe un ámbito vasco de decisión para todas aquellas cosas que ha autorizado la soberanía nacional
y mientras las autorice. No hay otro. Estoy recordándole, señorías, algo que es obvio, aunque algunos hagan como que no oyen. El País Vasco no es patrimonio privado de nadie. Todos los españoles tienen derecho a decidir sobre su presente y sobre su futuro, del mismo modo que los españoles, incluidos por supuesto los vascos, tienen derecho a decidir sobre el futuro de Murcia o de Melilla. Y de hecho, todos los días tomamos decisiones en esta Cámara sobre cosas que afectan a cualquier rincón de España. Todos los días. Nosotros, las Cortes, representamos a esa soberanía nacional. El señor Erkoreka también. Y la señora Lasagabaster también. Porque ninguno estamos aquí en representación de nuestro pueblo, sino en representación de todos los españoles. Y esto... Señorías, esto no es una lonja de contratación ni una casa de subastas. Aquí no venimos a dirimir pleitos privados. Cada uno de nosotros representa a todos los españoles, es decir, a la soberanía nacional. Y el Parlamento Vasco representa a su vez la voluntad de los ciudadanos vascos. Sí, pero solo en aquellas materias que le competen, es decir, en aquello que le ha confiado la soberanía nacional para que lo administre. He dicho confiado y he dicho bien, porque estamos hablando de una relación de confianza. Yo sé que esto choca frontalmente además con algunas ideologías, pero esta es la ley. Estas son las reglas que todos hemos jurado o prometido, digo todos, respetar y defender, todos. Y eso es muy importante que se respete la ley y que nadie la tome a beneficio de inventario. Y cuando algo no nos gusta, el camino legítimo para cambiar las leyes no consiste en suplantar a la soberanía nacional, sino en persuadirla para que las modifique. Todo lo contrario de lo que hace y preconiza el señor Ibarretxe. Y solo quienes sean capaces de convencer a los españoles o a quienes les representamos en esta Cámara para que se hagan las cosas de otra manera, pueden lograr una ley que coincida con sus pretensiones. Señoras y señores, esto que acabo de decir es el ABC de todas las democracias contemporáneas, incluida la española, y tiene gracia que en el año de 2004 tenga yo que decir esta obviedad aquí. Señoras y señores diputados, un tercer malentendido se refiere al referéndum. Señorías, ni siquiera el presidente del gobierno, fíjese usted, señor Ibarretxe, ni siquiera el presidente del gobierno puede convocar un referéndum, ni siquiera él, sin la autorización de estas Cortes. Menos puede hacerlo ningún presidente de comunidad autónoma. Y si alguno lo hace, prevarica, es decir, se sitúa fuera de la ley. Y no sé de qué se sorprende el señor Ibarretxe si es que habla de buena fe. Él sabe perfectamente que no está facultado para convocar un referéndum. Tampoco lo está para dictar sentencias en los tribunales o operar de apendicitis. La ley no se lo permite y no creo que le moleste. Ser el representante del Estado no conlleva poder suplantar al Estado. Al contrario, le obliga a ser el primer garante de la legalidad. No olvidemos que ocupa un cargo institucional y que su legitimidad se basa en la confianza que en él deposita la soberanía nacional. Si no aceptamos esto, todo diálogo será imposible, señorías. Lo cual no significa, por cierto, recurrir a las tortas, ni mucho menos. Esto es un Estado de derecho, basado en el imperio de la ley, y entre nosotros, para quien abandona la senda legal, basta con los tribunales. Personalmente, señorías, no tengo miedo al resultado de un referéndum, y menos en el País Vasco. Lo que temo es que no se respete la ley, que se sienten precedentes, que cunda la impresión de que en este país las normas no se respetan y la autoridad no ejerce. Señorías, con el mismo afán de poner las cosas en claro, debo corregir a quienes difunden la fantasía de que existe un pacto entre el Estado y el País Vasco. No existe tal pacto. No existe. Nunca ha existido y supongo que nunca existirá.
Esto es una entelequia propia de las creencias, la ideología y la propaganda de los redactores del proyecto que hoy analizamos. Yo no soy responsable de que algunas creencias no coincidan con la realidad. Lo siento mucho, ¿qué le voy a hacer? Y este es un problema que arrastran aquellas ideologías del siglo XIX que no han querido actualizarse. Y yo no se lo reprocho. Pero no me culpen a mí de tener los pies en el suelo y vivir en el siglo XXI. En fin, señorías, por terminar con esta modesta iconoclastia de mitos sin fundamentos que entorpecen cualquier diálogo. No es cierto que los españoles rechacemos algo que los vascos demandan. Eso no es verdad. La verdad es que esta Cámara va a rechazar una propuesta que ni siquiera los vascos aceptan. Quien ha dicho ya que no a este plan es la ciudadanía vasca. Son los vascos. Los autores del plan que hoy se nos presenta no han sido capaces de lograr un acuerdo amplio en el País Vasco. Nos han traído el presunto proyecto de reforma sin consenso, con el apoyo de solo el 52% de los parlamentarios, es decir, con una mayoría cogida por los pelos. Esto en términos de censo electoral, no pasa del 41%. ¿Qué sucede en el País Vasco? ¿Por qué un proyecto de estas características no logra mayor respaldo, incluso un apoyo entusiasta de la mayoría de la población, como ocurrió, por cierto, con el Estatuto de Guernica? ¿A qué lo atribuye el señor Ibarretxe? Miren ustedes, sin salir de esta sala, entre los diputados que proceden del País Vasco, que viven en el País Vasco, 8 van a votar a favor, pero 11, es decir, más, van a votar en contra. Y son todos vascos, ¿o no? Señores diputados, no estamos ante un desafío entre España y el País Vasco. Estamos ante una gravísima fractura de la sociedad vasca que este proyecto pretende convertir en una gigantesca injusticia. Porque la intención clara de quienes defienden este plan es crear un marco en el que una mitad se impone a otra mitad. Unos vascos, tal vez de primera, imponen antidemocráticamente a todos los ciudadanos algo que no tienen derecho a imponer y que además los ciudadanos tienen derecho a rechazar. Y todo ello, aunque el ejercicio de ese derecho les pueda costar la vida a algunos, señor Ibarretxe. A los vascos no les gusta este plan, señorías. Tratar de imponérselo sería una injusticia que nosotros no secundaremos jamás. Y además, constituye una deslealtad. Algunos fingen que no se dan cuenta, pero el proyecto que hoy nos presentan constituye una grave deslealtad con el consenso que supo articular ese Estatuto de Guernica que ahora pretenden liquidar. Una deslealtad con la soberanía nacional, porque aquel estatuto estableció con una gran generosidad una comunidad política que no había existido nunca en la historia, por cierto. Una deslealtad con la población que le prestó apoyo universal porque representaba una enorme esperanza de convivencia, tolerancia y en paz, porque era un estatuto en el que cabían todos los vascos. Y esto es lo que ahora pretende traicionar esta tentativa de ruptura, este programa excluyente y esta maniobra que deja en la calle a la mitad de los vascos. ¿Cómo van a querer los ciudadanos un proyecto que establece un régimen de castas? Precisamente donde más resplandece el pelaje antidemocrático de la propuesta es en lo relativo a la nueva situación de los ciudadanos, en esa distinción que se proponen realizar entre ciudadanía y nacionalidad vasca. Por fin van a poder diferenciar algunos entre los vascos nacionales y los españoles errabundos sin nacionalidad vasca, entre los de casa y los de fuera, los propios y los ajenos, los justos y los prescindibles. Oiga, ¿y qué lectura piensan ustedes que puede hacer ETA de estas premisas? Hablo de ETA, sí, porque ETA interviene mucho en esta historia. Durante toda la transición, ETA, y no el PNV, ha sido la fuente en la que ha bebido el irredentismo vasco. ETA ha establecido las metas que otros aquiescentemente han convertido en programas. Claro que hablo de ETA. No solo porque ETA es la inspiradora del proyecto que otros han puesto por escrito, por cierto,
tras romper en Estella el consenso de la sociedad vasca en torno al Estatuto de Gernika. No solo porque ETA ha prestado sus votos para este viaje, no solo porque ETA contribuye al éxito del plan amordazando a la mitad de la población vasca. Para nosotros, además, los terroristas están muy presentes porque son responsables de casi 1000 asesinatos cuya memoria no queremos ultrajar. Ocurre que los han matado precisamente porque estorbaban las mismas pretensiones que este proyecto recoge. Los han matado porque no hemos atendido las exigencias de los terroristas. Los han matado porque representaban unos valores que ahora se quieren desterrar en el País Vasco. Y no podemos olvidarnos de ellos. ¿Qué le hace pensar a nadie que aquello que no permitimos que nuestros asesinos arrebataran porque era ilegal, injusto e incivil, ha dejado de importarnos? Quienes promocionan este plan parece que no se dan cuenta, pero con lo que ahora nos exigen, vienen a decirnos que todo nuestro esfuerzo ha sido inútil, que las 1000 víctimas de ETA estaban equivocadas, que todos han muerto en balde, los guardias civiles, los policías, los jueces, los militares, los concejales, los empresarios, los periodistas, que Enrique Casas, Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa y tantos otros estaban ofuscados, que tenían razón sus asesinos fanáticos, que tuvieron que matarlos porque nos habíamos obcecado, y en fin, que podíamos habernos ahorrado mucha sangre si hubiéramos sido más flexibles. ¿Eso es lo que quieren decirnos? Pues no, señor. No se han equivocado. No han muerto en vano y no vamos a traicionar su memoria. No han sido ellos los equivocados, y tampoco lo es esa mitad de vascos que rechaza esta propuesta injusta. Por cierto, señorías, ¿qué pasaría con ellos si esto se aprobara? ¿Qué deberían hacer los vascos que lo rechazan? Es decir, la mitad. ¿Irse? ¿Callarse? Oiga, ¿y si no se callaran? ¿Y si pretendieran que sus derechos individuales son más importantes que los de no sé qué creencia? ¿Qué haría ETA en este caso? ¿Qué dispondría contra quienes enturbiaran la presunta marcha triunfal del presunto pueblo? ¿Cuánta sangre correría en el País Vasco si algunos se salieran con la suya? ¿A esto le llaman paz? ¿A esto se refiere cuando hablan de una oportunidad para la paz? ¿Qué clase de oportunidad sería esta? La paz, dijo Cicerón, es una libertad en calma. Una libertad, señoras y señores diputados. Y a algunos les parece que este proyecto la proporcionará. Sin duda lo hará con algunos. Por ejemplo, con los que ya viven en paz y no necesitan escoltas. Para todos los demás, ese proyecto no contiene ni un gramo de libertad. Y no habrá libertad en el País Vasco, señorías, ni habrá paz mientras exista ETA. Y cuando ETA desaparezca y todos los vascos respiren libertad, entonces, señorías, nadie tendrá que poner precio a la paz, porque estaremos habitándola. De eso no tengo ninguna duda. Mi duda es si a esa paz que llegará habrá contribuido el señor Ibarretxe. Yo voy a ayudarle rechazando su plan. Y termino, señor presidente. Fíjense, señorías, en el contrasentido de que hoy estemos debatiendo sobre un proyecto que pretende romper nuestro ámbito de convivencia y dentro de unos días acudamos a las urnas para ratificar la unidad de los europeos. El mundo en general, y Europa en particular, asisten a procesos de unión y no de ruptura, a sumas que no arrestan. Y sin embargo aquí
Estamos nosotros debatiendo sobre esta regresiva propuesta contraria a las tendencias de nuestro tiempo y que ni siquiera tiene hueco en la Unión Europea. Señoras y señores diputados, rechazar este plan, como he dicho antes, no significa propiciar el caos, sino fortalecer la legalidad. Porque el País Vasco cuenta con una norma legal muy sólida, el Estatuto de Gernika, que aunque parece que algunos lo olvidan, continúa vigente. Y es bueno recordar que este estatuto obtuvo el apoyo de más del 90% de los electores vascos. Esta, señorías, es la mejor regla para medir la calidad de cualquier proyecto de convivencia, la conformidad de los afectados, y mucho más en una sociedad dividida. Y no debiéramos ni siquiera tomar en consideración ninguna propuesta que no contara con un grado de apoyo semejante. Con este criterio, señoría, hemos de reconocer que no existe hoy mejor estatuto para el País Vasco que el Estatuto de Gernika. No entiendo de dónde proceden tantos afanes más o menos arcangélicos por reformarlo. En el País Vasco hay asuntos mucho más apremiantes por resolver. Lo que necesita urgentemente la sociedad vasca no son reformas estatutarias, no lo son, sino libertad. No planes que nadie demanda los hagan unos o los hagan otros, sino vivir en paz. No fomentar los malentendidos, sino garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. No que pongamos nuestro empeño en cortejar el irredentismo, sino en liberar a una sociedad secuestrada por los violentos. En resumen, señorías, el plan para la supuesta reforma del Estatuto de Gernika no cumple los requisitos que exige la ley. Es incompatible con la Constitución y, en consecuencia, debe ser devuelto al Parlamento Vasco. No respeta la Constitución española porque no reconoce la soberanía nacional, ni toma en cuenta el reparto de competencias establecido, ni acepta la igualdad de los españoles, ni garantiza la preeminencia de los derechos individuales. Para colmo, no se ocupa de la autonomía, sino de la independencia. La libre asociación al Estado español no es más que un aderezo retórico cambiable en cualquier momento para resguardar la permanencia en la Unión Europea. Nos están pidiendo algo que no puede ser, a sabiendas de que no puede ser. Tal vez piensan que ganan algo con pedirlo, a lo mejor votos, fíjense ustedes, a lo mejor ganan votos. Yo no lo sé, pero nosotros vamos a cumplir con nuestro deber al negarnos. Muchas gracias. Rajoy ha sido el más largo de los tres ponentes hasta el momento, 34 minutos, casi 35. Ha comenzado su discurso denunciando la presunta reforma del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Ni es una reforma, ni habla de autonomía, ni habla de la Constitución. El presidente del Partido Popular ha señalado que el plan soberanista de Ibarretxe tiene como objetivo desmantelar toda la arquitectura del Estado español. No solo entierra la Constitución, sino que se erige en norma constituyente. Todo el documento se olvida de la Constitución. No lo podemos bendecir. El Parlamento Vasco se toma atribuciones que no les compete. Abandona el marco legal, se sale del Estatuto de Gernika. Lo que está en cuestión es si se aplica la ley en España. Eso se lo ha dicho mirando directamente al presidente Zapatero. No damos portazo, no desairamos a nadie. La libertad es el derecho a hacer lo que la ley permite. Habrá más caos que el que otros quieran alentar. Este plan es una deslealtad con el consenso que logró el Estatuto de Gernika, al que ahora se quiere saltar. ETA ha matado porque representaban a aquellos a los que asesinó unos valores que ahora quieren arrebatar. ¿Qué pasaría con los vascos que lo rechazan si no se callaran, si no se resignaran? ¿Qué hará ETA con ellos? Nos piden algo a